Qué loco esto de la cuarentena, ¿no? Queridos alumnitos y alumnitas, bienvenidos a este canal. Vamos a tratar de ir suplantando un poquito las clases en principio, después veremos si pega y me hago millonario. Arre que no. Como se darán cuenta por el título de este video, vamos a hablar de la Edad Media. La Edad Media es un periodo de tiempo que dura aproximadamente unos 1000 años, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta, algunos dicen la caída del Imperio Romano de Oriente, 1453, y otros dicen el descubrimiento de América, 1492. Más o menos, siglo V a siglo XV. La Edad Media comienza, y en esto casi todos los historiadores están de acuerdo, alrededor del siglo V después de Cristo. ¿Qué es lo que pasa en ese siglo? Resulta que había unos señores muy capos y recapos de la vida que se llamaban los romanos y tenían un imperio, y ese imperio se va a destruir, se va a caer. Resulta que por un montón de cambios que venían sucediendo van a venir de poquito, y desde el este una serie de pueblos que los romanos llamaban bárbaros, sobre todo tribus germánicas, pueblos que habitaban lo que ahora sería Alemania, Polonia y demás, van a empezar a moverse desde sus tierras natales hasta lo que es el interior del Imperio Romano. Y ahí vamos a tener un montón. Vamos a tener a los godos, los dos tipos de godos, los visigodos y los ostrogodos, los burgundios, los francos, suevos, los vándalos, los alanos, un montón. Los romanos al principio es como que no les gusta ni un poquitito todo esto, después se van a ir acostumbrando, les van a ir dando tierra, le dicen te quedas acá y vos me cuidás la tierra y yo a cambio no te jodo y te dejo vivir tranquilo. A la larga se va a ver que esto no es así. Las estructuras mismas del Imperio Romano se van a ir deteriorando, van cayendo, van entrando en una espiral de decadencia total de la cual ya no van a poder salir. Y en el año 476 el rey bárbaro Odoacro va a agarrar al último emperador romano, Rómulo Augustulo, y le va a decir te me vas de acá porque ahora todo esto que se llama Roma es mío. Y ahí muere el Imperio Romano de Occidente. Es en ese año que se dice que empieza la Edad Media. Ahora bien, guarda con esto, porque cae el Imperio Romano de Occidente. Vamos a tener otro Imperio Romano que va a quedar en Oriente y se lo vamos a conocer a día de hoy como el Imperio Bizantino. Van a tener su capital en Constantinopla, o Bizancio, por eso era bizantino, y se van a quedar ahí durante unos 1000 años más. Su territorio principal va a ser lo que ahora es Grecia y los Balcanes y parte de lo que ahora es Turquía. Cuando el Imperio Bizantino cae, después de un montón de crisis y un montón de cambios de dinastía y un montón de guerras y un montón de problemitas, finalmente terminan cayendo porque los turcos vienen con cañones y les bombardean la muralla, y la muralla cae y los restos todavía están ahí. Mientras tanto, en Europa, ¿qué es lo que estaba pasando? No existe más el Imperio Romano, quedan un montón de pueblos dando vueltas por ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Básicamente que cada quien va a ir un poco a lo suyo y van a hacer un poco lo que se les canta entre todos, sin darse mucha pelota entre sí, al menos al principio. El emperador romano no existe más, no tenés una autoridad que te mande sobre todo el territorio europeo. Cada reyesito va a hacer lo que se le canta. Las élites, la gente más acomodada, la nobleza podríamos decir, va a querer imitar un poco a lo que eran los romanos, porque tenían en la cabeza esta idea de que los romanos eran grosos y eran capos y les iba todo re bien, mientras que el pueblo llano va a conservar sus costumbres y su idioma. Así vamos a estar transitando unos buenos siglos, cada quien yendo un poquito a lo suyo, cada tanto matándose espadazos y lanzazos, hasta que en el siglo VIII va a llegar Carlitos el Grande, también llamado Carlomagno, rey de los francos, que va a unificar todos los territorios de lo que ahora es Francia, Alemania, el norte de Italia, en un gran imperio, y va a llamarse a sí mismo emperador, y va a hacer que el papa le ponga una corona y que todo el mundo le diga que es el emperador. ¿Por qué? Porque la idea de Carlomagno era tratar de volver a lo que había sido el Imperio Romano. ¿Qué es lo que va a pasar con el reino de Carlomagno? Que cuando Carlomagno se muere, básicamente sus hijos entran a matarse unos a otros para ver quién se queda con la torta, porque Carlomagno nunca pensó más allá de sí. La idea de Carlomagno no estaba en el futuro, la idea de Carlomagno estaba en el pasado. Él quería parecerse a Roma, no quería armar algo suyo propio para que quede después. No, eso no va a suceder. Entonces los hijos se pelean y así vamos a tener unos cuantos siglos hasta que la cosa se acomoda más o menos alrededor del siglo X, en donde el ex reino de Carlomagno queda finalmente dividido en dos grandes reinos que van a ser los franceses por un lado y los alemanes por el otro, el reino de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, porque esta cosa de ser emperadores a la manera de Roma y llamarse a sí mismos emperadores aunque no tengamos nada que ver con los romanos, pega y se pone de moda. Mientras Carlomagno estaba tratando de unificarse y sus hijos estaban peleando, va a venir otra nueva ola de migración. Esta vez no van a venir desde el este de Europa y Asia, sino que van a venir desde el norte de Europa, desde la zona de Escandinavia, llamarse vikingos y hacer pelota todo. La idea que tenemos normalmente de los vikingos es la idea de las historietas y las películas, gente con hachas y escudos enormes y cascos con cuernos. Bueno, usaban hachas y usaban espadas y escudos, pero no usaban cascos con cuernos, ni tampoco todos eran tan violentos. En definitiva podemos decir que tenemos tres grandes corrientes, digamos, de lo que son los pueblos
e invasores nórdicos, los daneses, los noruegos y los suecos. Los primeros dos se van a dedicar bastante al saqueo y al pillaje, se van a meter por todos los ríos de Europa y todas las ciudades que haya sobre la costa, y así van a saquear Inglaterra, Francia, España, Italia, Alemania, todo lo que se les cruce enfrente. Se van a saquear entre ellos también cuando no tienen nada que hacer. Los suecos, mientras tanto, quedaron con otro nombre, ¿sí? Se los llamó varegos, se metieron por todos los ríos de Europa oriental y entraron a recorrer todo lo que ahora es Rusia, Polonia, llegaron hasta el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Llegaron hasta Constantinopla, llegaron a formar la guardia personal del emperador y se dedicaron también a reactivar un poquito la cosa del comercio con la lejana China y empezar a formar lo que hoy conocemos como la Ruta de la Seda. Contextualicémonos de nuevo, estamos entre los siglos X y XI, y esto es importante. Alrededor de los siglos X y XI vamos a tener lo que un historiador llamó la Revolución del año 1000. Una vez que Europa se estabiliza, le llegó 500 años de lo que fue la caída del Imperio Romano, empezamos a tener una época buena, digamos, sobre todo económica, gracias a el comercio y una serie de desarrollos tecnológicos que hacen que las cosechas sean mejores, y además también el acceso a nuevas tierras. Empiezan a talar bosques y a repartir esas tierras para la agricultura. Como desde la caída de la antigua Roma la gente se había empezado a mudar al campo, la base del poder real pasó a ser rural. Tenemos lo que se llama una ruralización de la sociedad. También alrededor de esta época es cuando se consolida definitivamente lo que conocemos como feudalismo. ¿Qué era el feudalismo? El feudalismo es un sistema político, social y económico característico de la Edad Media. Consiste en un pacto e intercambio entre hombres libres. Normalmente funcionaba de esta manera. Vas a tener a alguien que tiene tierras y vas a tener a alguien que no tiene nada. Ese alguien que no tiene nada le ofrece al otro su trabajo, y el que tiene tierras y por lo tanto mucha plata le da al campesino y o trabajador su protección militar. Esto se daba en muchos niveles. El rey hacía pactos con los nobles hacían pactos con nobles más chiquitos, los nobles más chiquitos hacían pactos con los campesinos, y así. También puede pasarse que se salteen escalones, el rey haga pactos con los campesinos y demás. Gracias al feudalismo, entonces, los reyes van perdiendo mucho de su poder real y ese va pasando a los señores feudales. ¿Quiénes son los señores feudales? Los que tienen estos feudos. Los feudos son partecitas del reino, como porciones de la pizza. Los señores feudales son entonces los que tienen verdaderamente el poder. Como los señores feudales son los que tienen las tierras y por lo tanto el poder, tienen que encontrar alguna manera de controlar todo esto. Y acá es donde hace su aparición uno de los símbolos más universales de la Edad Media, el castillo. ¿Qué era el castillo? Por un lado era la residencia del señor feudal, era donde él vivía y existía con su familia. Por otro lado, el castillo es una fortificación militar. ¿Para qué? Para tener el control del feudo. Cualquier problema que yo tenga en el feudo, tengo mi castillo lleno de soldaditos también, que trabajan para mí y que me van a ayudar a proteger a los campesinos con los cuales yo hice el pacto de vasallaje, y me van a ayudar a defenderme si algún otro señor feudal vecino no quiere hacerle caso al rey ni a mí y empieza a atacarme para sacarme las tierras. Como los señores feudales son los que controlan a los soldaditos, vamos a encontrar con lo que se llama la diplomacia del ejército grande. El que tiene más soldados es el que manda. Así vamos a descubrir que la Edad Media está llena de conflictos. Los más importantes van a ser dos: la Guerra de los 100 años, por un conflicto de posesión de tierras entre los reyes de Francia y de Inglaterra, y la van a terminar ganando los franceses. Los segundos conflictos más importantes son una serie de guerras que se llamaron las cruzadas. Antes de hablar de las cruzadas, me tengo que meter un poquito con lo que es la iglesia durante la Edad Media. Durante el Imperio Romano, el emperador Teodosio, en el edicto de Tesalónica, estableció al cristianismo como la religión oficial del imperio. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ese momento toda la gente que habitara en el imperio tenía que hacerse sí o sí cristiana. Es así como los pueblos bárbaros que vinieron se acoplaron un poco a esta movida del cristianismo y dijeron: che, esto está bueno, y se convirtieron. Todo va a transcurrir sin mayores problemas hasta que en el siglo XI vamos a tener una separación de la iglesia. Por un lado van a quedar la iglesia de Occidente, obedeciendo al Papa, y por otro lado va a quedar la iglesia oriental, obedeciendo al patriarca de Constantinopla y a una serie de pequeños obispos y patriarcas que se llamaron a sí mismos ortodoxos. ¿A qué se debió este conflicto? A dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, una cuestión dogmática. Hay cosas que la iglesia de Occidente creía que la de Oriente no. Concretamente hablando, que el Espíritu Santo se deriva del Padre y del Hijo y no solo del Padre. Segunda cuestión, la autoridad del Papa. El Papa de Roma tenía esta costumbre de querer ser superior a los demás. Entonces, mientras rondaba en el aire un espíritu religioso bastante importante, porque estamos alrededor del año 1000 y se creía que Jesucristo iba a volver, las iglesias de Oriente y Occidente se separan definitivamente. Por esta época también van a aparecer distintas corrientes dentro del cristianismo. Muchas de ellas van a ser condenadas por herejes. El caso más importante van a ser los cátaros, en el sur de Francia, también llamados albigenses, que van a ser perseguidos y ejecutados en masa. Y todo esto va a hacer que el poder de la iglesia vaya creciendo cada vez más.
Por crecer cada vez más va a entrar en conflicto con el de determinados señores feudales y algunos reyes. El primer conflicto va a ser por el control de la tierra. La iglesia controlaba muchas tierras, especialmente alrededor de sus conventos, abadías y monasterios. Estos lugares no solo servían para tener un control efectivo de la tierra, ya que los abades actuaban como señores feudales de la población, sino que también eran los grandes lugares donde se conservaba el conocimiento. Las grandes bibliotecas medievales van a estar en abadías, conventos y monasterios desperdigadas a todo lo largo y ancho de Europa. También va a entrar en conflicto la iglesia, sobre todo en el Sacro Imperio Alemán, por lo que se llamó la querella de las investiduras. En resumen, el Papa y el Emperador miran a ver quién tiene más poder para nombrar obispos. Por último, en el siglo XIII van a aparecer las primeras órdenes mendicantes. ¿Qué son las órdenes mendicantes? Son órdenes religiosas que no viven en conventos, sino que viven sueltas ahí por la vida, viven de lo que la gracia del Señor y el pueblo les da. El caso más importante es el de los franciscanos, con San Francisco de Asís a la cabeza. A todo esto, tenemos que contemplar una cuestión importante: el Islam. En el siglo VII apareció en la península arábiga una nueva religión predicada por un profeta que se llamaba Mahoma y que invitaba a convertir a todo el mundo, si es necesario, por la fuerza. Se van a expandir rápidamente a todo lo que es Oriente Medio, el norte de África, y van a conquistar casi toda España en tiempo récord. Se van a pelear con los francos y van a tener que volverse a su casa. Entre el año 722 y el año 1492 va a tener lugar lo que se llama la Reconquista Española. Los reinos cristianos de la península ibérica van a ir recuperando ese territorio que los árabes habían invadido y apropiado. Es acá donde España va a consolidar su identidad cristiana, y es acá donde va a ocurrir la segunda serie de conflictos religiosos más importantes de la Edad Media, porque los primeros son las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Son una serie de conflictos que empiezan a fines del siglo XI y van a durar hasta bien entrado el siglo XIV. Van a tener como objetivo recuperar Tierra Santa de manos de los musulmanes. ¿Lo van a lograr? Al principio sí. Después no. Solamente la primera cruzada va a poder llegar a conquistar la ciudad de Jerusalén. El resto van a ser o para reforzar ese poderío o para tratar de recuperarlo una vez que lo pierden. Las llamadas cruzadas menores, desde la quinta hasta la última, van a perderse por otros lugares, van a ser más un despilfarro de dinero que otra cosa. Gracias a tanta gente viajando se empieza a reactivar de nuevo el comercio. Va a dejar de ser algo local y chiquito para empezar a formar redes comerciales enormes que van a abarcar todo lo que es el continente europeo sobre todo. Conectando tanta ruta comercial, vuelven a ser importantes de nuevo las ciudades, y los habitantes de las ciudades, los llamados burgueses, van a convertirse en gente muy adinerada y muy influyente. Va a haber una serie de revueltas en varias ciudades de Europa para ganar libertades, porque las ciudades no dependían de los señores feudales, sino directamente del rey. Van a ir ganando cada vez más derechos políticos y determinadas libertades que van a permitir a los habitantes de las ciudades poder progresar de una manera bastante más rápida que sus compañeros del campo. Es acá en las ciudades donde vamos a tener, por un lado, a los comerciantes, van a llenarse de plata gracias a toda esta movida del comercio. Por otro lado, vamos a tener también artesanos, gente que vivía de su trabajo, zapateros, sastres, albañiles, carpinteros, y son todos estos trabajadores, todos estos artesanos los que van a fundar los gremios. Los gremios eran básicamente asociaciones profesionales que determinaban cómo tenía que llevarse adelante una determinada profesión, fijaban los precios, fijaban distintos escalafones dentro de la profesión, y van a hacerse también cada vez más poderosos. A medida que las ciudades se van llenando de nuevo de gente y de plata, van a ir apareciendo nuevas estructuras, y una de esas cosas nuevas que aparecen son las universidades, grandes lugares de conocimiento y de enseñanza donde se van a transmitir todos los saberes que hasta entonces estaban guardados en los monasterios. En las ciudades se van a construir catedrales y grandes palacios para los reyes que vivían ahí. ¿Qué pasó con todo este mundo maravilloso? Me dirán ustedes. Pasó la crisis del siglo XIV. En el siglo XIV vamos a ver que las cosas empiezan a ir bastante mal. Empezamos con un cambio climático. Esto va a significar una baja en las temperaturas y por lo tanto malas cosechas. Malas cosechas significan que una gran parte de la población va a pasar hambre. Al mismo tiempo vamos a tener que un montón de guerras, especialmente la guerra de los 100 años, se van a volver más crudos y violentos. Y por último, como frutilla del postre, vamos a tener la peste negra, que va a matar aproximadamente entre un tercio y la mitad de la población europea. Todo esto va a desencadenar una serie de procesos que van a poner fin a la Edad Media, pero eso lo vamos a ver después. Este fue el video de hasta acá, espero que les haya gustado. Recuerda que es mi primera vez, no sean tan malos conmigo. Si te gustó, déjame un like acá abajo, suscríbete a este canal porque probablemente se vengan más cositas de historia, y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Me siento diciendo esto.